compañeros, yo voy a hablar sobre lo que es el ciclo celular. El ciclo celular viene siendo el nombre con el que se conoce el proceso mediante el cual las células se duplican y dan lugar a dos nuevas células. Tiene distintas fases, entre ellas están G1, S, G2 y M. La fase G1 es aquella que se encarga que la célula se prepare para dividirse. Luego de esto entra lo que es la fase S, que es cuando la célula sintetiza una copia de todo su ADN. Una vez se dispone del ADN duplicado y hay una dotación extra completa del material genético, la célula entra en la fase G2. Esta es cuando condensa y organiza el material genético y se prepara para la división celular. El siguiente paso, que sería la siguiente fase, M, la última, es cuando tiene lugar la mitosis, es decir, la célula reparte las dos copias de su material genético entre sus dos células hijas. Después de haber completado la fase M, se obtienen dos células de donde había sido solo una. El ciclo celular empieza de nuevo para cada una de ellas. Este es un breve concepto de lo que podemos decir sobre el ciclo celular. Gracias. Fase G1 o también llamada fase de primer intervalo. Este es el periodo del ciclo celular que abarca desde el nacimiento de una célula hasta el comienzo de la fase S. Durante la fase G1, la célula comprueba las condiciones externas e internas y decide si continuar o no con el ciclo celular. En un organismo multicelular, el avance del ciclo está enormemente condicionado por las señales externas, como agresión o aquellas que emiten otras células del organismo. En la fase G1, la célula crecerá en tamaño y se preparará para entrar a la fase S. La fase S comienza desde cuando se ha pasado en el punto de restricción de la fase G1 en la fase S. Se producen dos sucesos importantes, la replicación del ADN y duplicación de los centrómeros de células animales. Replicación del ADN. El ADN está formado por dos cadenas desoxirribonucleótidos o la base de clotinoína, figura 1. Ambas cadenas están unidas por puentes de hidrógeno que se establecen entre las fases complementarias adenina y timina, citosina y guanina, formando especialmente un doble hélice. Las dos cadenas se disponen en formas antiparalelas entre sí. Esto quiere decir que el extremo 3 es la cadena que está del lado del 5 y de la otra cadena. Por tanto, cada extremo de la doble cadena posee un extremo 3, de cada cadena hay un extremo 5. De la otra, para la duplicación del ADN hay que separar las dos cadenas, rompiendo los puentes de hidrógeno y copiando la simultaneidad de cada cadena que se encuentre en posicionada. Bueno, siguiendo con la fase S de síntesis, la fase S del ciclo celular da paso a la fase G2, la cual terminará en la entrada en la fase M. En esa fase G2 se acumulan progresivamente moléculas cuyas actividades serán necesarias durante la fase M y se considerarán como un estado de tránsito entre la fase S y la fase M. Entonces, durante esta etapa se comprueba si ha habido errores durante la replicación de ADN y si se ha producido su duplicación completa. También si se detectan errores, la célula no entrará en fase M y el ciclo celular se detendrá hasta que los daños sean reparados o el ADN sea completamente copiado. Se puede entender que estos mecanismos son críticos para la célula, ya que los errores no detectados pasarán inmediatamente a las células hijas. Entonces, durante la fase G2, las células también aumentarán de tamaño y los centrosomas duplicados durante la fase M se dirigirán a lugares opuestos de la célula para formar posteriormente el uso mitótico. La fase M es la fase del ciclo celular donde se produce la división de una célula en dos células hijas. Estos componentes del ADN duplicado en la fase S y los elementos citoplasmáticos sintetizados en la fase G1, S y G2. Los principales procesos que ocurren durante la fase M son la mitosis con sus etapas de profase, la metafase, anafase, telofase y la citocinesis. Desarrollo del ciclo celular.
El ciclo celular comprende toda una serie de acontecimientos o etapas que tienen lugar en la célula durante su crecimiento y división. Una célula pasa su mayor parte de su tiempo en esta etapa llamada interfase y durante este tiempo crece, duplica su cromosoma y se prepara para una división celular. Una vez terminada la etapa de interfase, la célula entra en la mitosis y completa su división. Las células resultantes, llamadas células hijas, empiezan su respectiva etapa de interfase y empiezan así una nueva serie de ciclos celulares. Gracias, este fue nuestro tema de exposición.